Muy bien, alumnos. Vamos a continuar pues con el tema que corresponde al día de hoy. Estaremos tratando sobre la resolución de problemas concerniente a los vectores. Bien, la semana anterior hemos estado observando qué es un vector, la importancia del vector, para poder estudiar y hacer cálculos con las magnitudes vectoriales. Y pues también vimos algunas propiedades sobre los vectores. Así que el día de hoy vamos a trabajar el tema, como vemos aquí, resolución de problemas con los vectores. Bien, el propósito de la sesión es que el alumno pueda aplicar los algoritmos para resolver problemas con vectores. Bien, estamos ahora listos para poder ir a la resolución de problemas. Pero vamos a considerar también uno de los métodos de resolución de vectores, y es el método del polígono. ¿En qué consiste el método del polígono? Bueno, consiste en colocar un vector uno a continuación del otro, para finalmente poder determinar el vector resultante. Como observamos en la gráfica, a ver, estamos por aquí, muy bien. Note pues que tenemos al vector A, vector B y vector C. Bien, ¿qué se ha hecho a continuación? Se ha colocado en una secuencia, uno después del otro, donde cada vector debe mantener su dirección y sentido. O sea, esto no se debe alterar en cuanto a dirección y sentido. Podemos trasladarlo, ¿no? Pero manteniendo su dirección y sentido. Entonces lo acomodamos de esta manera. Acá tenemos el vector A, ¿sí? Vector B y vector C. Ahí está. Bien, una vez que ya tenemos a disposición los vectores en esa secuencia, ahora queda con graficar el vector resultante. El vector resultante se va a determinar uniendo el origen del primer vector, que en este caso sería A, y con la cabeza de flecha del último vector, en este caso sería C. Por lo tanto, el vector resultante, en este caso, ¿no? El vector resultante sería el que une el origen del vector A con la cabeza de flecha del vector C. El origen del primero con la cabeza de flecha del último vector. Esto de rojito sería el vector resultante. Así que a este le vamos a llamar vector R. Ahí está. Vectorialmente, el vector R viene a ser la suma vectorial de A, B y C. Por lo tanto, voy a obtener, ¿no?, lo siguiente. El vector resultante sería la suma de los vectores A, B y C. Ojo, es una suma vectorial, ¿ya? Muy bien. Veamos otros ejemplos. A ver, en el segundo ejemplo tenemos dos vectores, A y B. Muy bien, ¿qué hacemos con estos dos vectores? Vamos a ubicarlo en una secuencia, como el que estamos ahora viendo. Vector A, vector B. Muy bien. Ahora, ¿cómo determinamos el vector resultante? Fácil, pues. Vamos a ubicar que el origen del primero con la cabeza de flecha del último vector. En este caso, del vector B. Bien, ¿cuál es el vector resultante? Pues el vector resultante va a ser el que una el origen de A con la cabeza de flecha del vector B. Este sería el vector
resultante. Por lo tanto, este sería el vector R. Ahí está. Entonces, vectorialmente, tenemos que el vector R, sería pues, ¿no?, la expresión que estoy aquí subrayando. Vector R es igual a los vectores A y B, la suma de los vectores A y B. Bien, estamos trabajando este método llamado el método del polígono. Así es. Ahora, veamos algunos casos, ¿no? La pregunta, ¿podrá cerrar el polígono? Observe los casos anteriores donde hemos unido el origen del primero con la cabeza de flecha, el último vector, se puede distinguir claramente el vector R. Aquí en este caso, ¿sí?, en este caso que hemos resuelto, como también aquí en este segundo caso. Listo. Pero observe qué está pasando en estos ejemplos a continuación. Yo tengo que el vector A está en secuencia con el vector B y B en secuencia con el vector C. Pero, ¿qué está pasando? El origen del primero con la cabeza de flecha del último vector coinciden. O sea, no hay una distancia entre estos dos, como sí en los casos anteriores. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El vector resultante, en este caso, simplemente es 0. Ojo, no hay distancia entre el origen del primero con la cabeza de flecha del último vector. Entonces, como no hay distancia, simplemente la resultante es 0. Así es. Muy bien. Ahora, observe el siguiente ejemplo. Mire, vamos a ver si está la secuencia. A, B, C, D y E. Justo el origen del primero coincide con la cabeza de flecha del último vector. Bien, como no hay manera de unir porque coincide, entonces la resultante debe ser 0. Así es. A ver, vamos con el tercer ejemplo. Vector A, miren la secuencia. Vector A, vector B, vector C, vector D. Otra vez, el origen del primero coincide con la cabeza de flecha del último vector. No hay manera de unir estos dos puntos porque ya están juntos. Por lo tanto, la resultante también aquí es igual a 0. Muy bien. Estamos ya calentando motores para la resolución de los siguientes problemas. Así que observe, por favor, observe nuevamente lo que se ha hecho, lo que se ha explicado, ¿sí? Si tienes alguna duda, sería bueno que anotes en tu cuaderno para luego resolverlas. Muy bien, vamos entonces ya con los ejemplos, ¿verdad? Los ejercicios, los problemas. A estas alturas el alumno ya quiere resolver los problemas de vectores. Bien, vamos con este primer ejemplo. Veamos, en los siguientes casos hallar el vector resultante. Muy bien, nos están pidiendo hallar el vector resultante. Bien, tenemos dos maneras, por lo menos, de cómo resolver este problema. A ver, en primer lugar, yo puedo resolverlo así. A ver, veamos qué está ocurriendo. Listo. Mire, observe. De esos 4 vectores, ¿qué vectores están en secuencia? Observe, ¿qué vectores están uno a continuación del otro? Por supuesto, tenemos allí al vector B, que está en secuencia con el vector C, y está en secuencia con el vector D. Estos 3 vectores están en secuencia. Ahora, por un momento, imagínate que no existe el vector A. Entonces hay una separación entre el origen del primero con la cabeza de flecha, que es el vector D. Bien,
imagínate que no está el vector A, ¿ya? Entonces aquí está totalmente libre. Bien, entonces, lo que yo haría, y vamos a graficarlo en todo caso, ya vamos a ver. A ver, yo tengo aquí el vector, este es el vector B, este es el vector C, este es el vector D, más o menos así. Y bien, entonces, imagínate que solamente existen esos tres vectores, ¿no? Entonces vamos a colocar sus nombres, ¿ya? Sus nombres. Él es el vector B, él es el vector C y él es el vector D. Muy bien. Como son tres vectores en secuencia, yo puedo determinar el vector resultante. Vamos a ver cómo se halla el vector resultante, ya lo hemos hecho. Unimos el origen del primero con la cabeza de flecha del último vector. Muy bien, por lo tanto, el vector resultante va a ser este vector. Ahí está. Listo. Ahora, yo pregunto, este vector que acabo de trazar no tiene o no es igual al vector A. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Claro que sí. Entonces simplemente voy a colocar este vector también vale A. Listo. Entonces, este vector A viene a ser la resultante de ¿quién? De B, C y D. Por lo tanto, yo puedo eliminar esto de aquí porque este vector está reemplazando a estos tres vectores. Muy bien. Me está quedando el vector A, pero sabemos que ya había un vector A. Entonces, aquí vamos a tener otro vector, ¿no? Otro vector. Y ese otro vector también es un vector A. Así es. Muy bien. Este es un vector A. Listo. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos solo dos vectores, A y A. Y la respuesta, en este caso, la resultante de los vectores es la suma de A más A, que sería 2A. Bien, este sería una, vamos a decir, una manera de resolver este problema. Pero veamos otra forma de resolución. A ver, del gráfico, observa, yo debo hallar el vector resultante, lo que me están pidiendo, ¿verdad? Determine el vector resultante. Entonces yo sé que el vector resultante viene a ser la suma de los vectores que aparecen en nuestra gráfica. Entonces voy a colocar la suma de A más B más C más D. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Entonces, este para mí sería una primera ecuación. Ya, una primera ecuación. Muy bien. Listo. Listo. Ahora, a continuación, lo que voy a hacer es formar un poligonal vectorial cerrado. Para lograr eso, ojo, cuando hablamos de un polígono vectorial cerrado, se está refiriendo a que el origen del primer vector coincide con la cabeza de flecha del último vector. En este caso, ese punto sería el que estoy señalando aquí. Listo. Así es. Muy bien. Ahora, si el vector A, note A, si el vector A está hacia arriba, el opuesto al vector A sería menos A, ¿sí o no? Listo, listo. Entonces, ojo, es el vector opuesto. Yo puedo hacer esto, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. Si le he cambiado el sentido al vector, debo cambiarle el signo. Si antes era vector A, ahora será vector menos A. Muy bien. Entonces, a ver, observe. Como este es un polígono vectorialmente cerrado, donde debe cumplirse la propiedad que la resultante tendrá que ser igual a ¿cuánto? A 0.
Entonces yo voy a sumar. En lo que yo observo, sumamos. Vamos a sumar que tenemos que el vector resultante, ¿no? En este caso es 0, ¿verdad? Aquí, en ese conjunto de vectores, aquí es 0. Ahora, ¿por qué es 0? Porque, a ver, vamos sumando. A ver, vector B, secuencia, vector C. ¿Quién sigue? Vector D. ¿Y quién sigue? Vector menos A. Acá debo tener cuidado. Por lo tanto, esto lo debo igualar a 0. Listo. Muy bien. Bien. Ahora, ¿qué más hemos de hacer aquí? Yo debo mirar siempre mis alternativas. Yo observo que las alternativas aparecen 2A, 2B, C, A, D. Entonces, algo seguro que va a ocurrir aquí. A ver, veamos qué podemos nosotros seguir determinando. Bien, este menos vector A lo voy a pasar al segundo miembro. ¿Y qué es lo que me está quedando? Me está quedando que el vector B más el vector C más el vector D es igual al vector A, ¿no? Si este era menos A, al pasar al segundo miembro, se convierte en positivo. Muy bien, señores, ya estamos cerca del problema. Note que el vector A es igual a B más C más D. Si vemos en la ecuación 1, este B más C más D lo ubico en la ecuación 1, debe ser reemplazado por ¿quién? Por A. Entonces digo así, reemplazando. A ver, reemplazando. Muy bien. ¿Qué es lo que obtenemos? ¿En qué? En 1, ¿no? Reemplazando en 1. Ahora sí, reemplazando en 1. Muy bien. Yo tengo que la resultante es igual a ¿qué? Al vector A más el vector B más C más D. Pero B más C más D, ¿quién es? B más C más D, ¿quién es? Esa. Entonces voy a reemplazar. En vez de poner B más C más D, voy a poner otra vez A. Y finalmente, gusanito eléctrico, ahí está. El vector R va a ser igual a suma de A más A. Eso significa 2 veces el vector A. Y esa sería nuestra respuesta. 2A. Ahí está. 2A. Por lo tanto, la respuesta, ¿no? Estamos coincidiendo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y la respuesta sería la C. Muy bien, 2 métodos, 2 maneras de resolver el mismo problema. Profesor, ¿con cuál de ellas me conviene? Bueno, te conviene con la que para ti es más fácil, ¿no? Ya tú evalúa qué sería más fácil, en este caso, cuál de las dos maneras es más fácil para ti, ¿ya? Cada quien con su criterio. Muy bien, listo. Observe, por favor, si tienes alguna pregunta, anótalo para cuando retorne podamos responder a su inquietud. Listo. Muy bien, vamos entonces con el problema 2. Ya, vayamos con el problema 2. Vayamos con el problema 2. Y tenemos, ahí está, problema 2. Bien, como ustedes observan, se está resolviendo el problema de dos maneras. A ver, vayamos entonces con la resolución de 1. Vamos con la resolución. Yo me doy cuenta que hay una secuencia entre A y B, ¿sí o no? Entonces, por un momento voy a pensar que C no existe, C no está. Entonces voy a hacer la gráfica del vector A y B. ¿Te parece? Muy bien, vamos con la gráfica. Tengo que el vector A está más o menos así. El vector B,
más o menos así, ¿correcto? Y tenemos también al A. Vamos a anotar ahí los nombres. Él sería el vector A, él sería el vector B. Muy bien. Olvídate que está C, ¿eh? Olvídate que está C. Bien, si yo te pidiera el vector resultante de A y B, ¿correcto? Aplicando el método del polígono, es sencillo. Simplemente yo tendría que unir el origen del primero con la cabeza de flecha del último vector. Vamos a unir entonces. Aplicamos una fuerza ahí. Ahí está. Perdón, un vector. Uniendo, ¿sí? Uniendo. Vamos a unir el origen del primero con la cabeza de flecha del último vector. Entonces, este vector sería el resultante. Por lo tanto, A y B puede ser reemplazado, ¿te parece? Entonces lo elimino, correcto, lo elimino, ¿no? Ya está eliminado, ya está eliminado, quiere decir que me está quedando este vector. Pero la pregunta es, ¿no? La pregunta, a ver, un momentito, vamos a ver, ya, ahora sí. Este vector viene a ser la suma de A más B, ¿sí? Así es. Pero ese vector A más B tiene la misma dirección, sentido y tamaño que el vector C. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente. Ajá. Primero, ya sé que este es el vector resultante de A y B, ya puedo eliminar. Ya se fue. Bien, esos dos vectores están reemplazados por este de aquí. Listo. Pero ojo, antes ya había un vector C. Entonces yo debo graficar el vector C. Y ese vector C, ¿no? Sería el que voy a graficar aquí. Ahí está. Entonces tengo aquí el vector C. Él sería el vector C. Bien. Pero el vector A más B es lo mismo que C. Claro, porque tiene el mismo tamaño y dirección. Entonces esto es igual a C. Bien, señores. Lo que me está quedando es un vector C y un vector A más B que también es C. Por lo tanto, son dos vectores que vale C. Entonces la resultante va a ser igual a 2 veces C. Esa sería la respuesta. Bien, ¿alguna pregunta? Observe bien, por favor. Bien, a continuación vamos a plantear el mismo problema, pero de otra forma. Bien, como me están pidiendo el vector resultante resulta de la suma vectorial de los vectores A, B y C. Entonces, este sería mi primera expresión, ¿ya? Muy bien. A continuación, con estos tres vectores, ojo, debo provocar un triángulo vectorial cerrado. Para eso, yo tendría que cambiar la dirección y sentido del vector C. Muy bien, vamos a ver cómo se hace eso. A ver, yo tengo un vector A, tengo un vector B. Bien, listo. Ajá, muy bien. ¿Qué más? El vector C le cambio el sentido, ¿ya? Voy a cambiarle el sentido al vector C. Si antes era de izquierda a derecha, ahora será de derecha a izquierda. ¿Pasa algo? No, siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando le cambie o le anteponga el signo menos al vector C. ¿Correcto? Muy bien. Entonces voy colocando aquí, este es el vector A, este es el vector B. Perfecto. Como este es un triángulo vectorialmente cerrado, la suma de los vectores debe ser 0. Ojo, estoy acá señalando. Muy bien, entonces vamos a sumar. Vamos a sumar los vectores, el vector A más el vector B y más el vector menos C. Esto es igual a
0. Muy bien, el menos C, vector menos C pasa al segundo miembro y me está quedando vector A más vector B es igual al vector C. ¿Está de acuerdo o no? Listo. Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? En todo caso, anótalo. Anótalo. Listo. Muy bien, ahora sí. Mirando nuestra primera ecuación. A ver, vamos a la ecuación que hemos señalado aquí. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Vamos a reemplazar en 1. Reemplacemos en 1. ¿No? Vamos a reemplazar finalmente, reemplazando, ¿qué tenemos? Bien, el vector R es igual al vector, voy a juntar estos dos, A más B, ¿sí? Pero ese vector A más B, ¿quién es? ¿Quién es? C. Entonces, en vez de poner A más B, voy a poner C. Pero me está quedando esta C. Entonces, debo sumarle el C que está quedando. Y ahora sí, hablen el vector resultante, ¿a qué viene a ser igual? A la suma de C más C, que sería 2C. Y vean ustedes la respuesta con la anterior, es lo mismo. Muy bien, hemos resuelto el segundo ejercicio, así que eso está, ¿no?, resuelto así. Bien, observen por favor, si tienen alguna pregunta, pueden anotar allí en el cuaderno. Listo. Bien. Vamos entonces con el siguiente problema. ¿Les parece? Ya. Vamos borrando. Listo, borramos esto y pasamos al siguiente problema. Vamos con el siguiente problema. Problema 3. Y problema 4. Acá hay dos problemas. ¿Ah? Listo, muy bien. A ver, ya vamos a agilizar un poquito más esto, por favor. Estemos atentos para no estar repitiendo. ¿Ya? Listo. Mire, observe que hay secuencias. Hay secuencias. A ver, por ejemplo, el vector A, vector B y vector C. Estos tres vectores yo lo puedo reemplazar por una sola. Así que voy a graficarle el vector, ¿no?, que va a reemplazar a A, B y C. Sería un vector moradito, que como observas tiene la misma dirección y sentido que la fuerza o vector F, ¿sí o no? Listo. Bien, este vector moradito reemplaza a quién? A B y a C. ¿Me parece? Muy bien, entonces vamos a eliminar esos vectores ya que están siendo reemplazados por este vector moradito. Bien, además, el vector D y E también están en secuencia. Yo podría aplicar un vector resultante para D y E. ¿Y cómo se grafica el vector resultante? Uniendo el origen del primero con la cabeza de flecha del último vector E. Listo, entonces vamos a graficar el vector, en este caso, el que reemplaza D y E. ¿Sí? Uniendo el origen del primero con la cabeza del último. Muy bien, note que el vector, ¿no?, de D más E, este vector rojito, es del mismo tamaño que F también. Muy bien, entonces este vector rojito es el vector resultante de D y E. Yo debo, ¿qué cosa? Debo, ¿no?, eliminar. Ya está eliminado. Bien, ya todos estos vectores están reemplazados por el moradito y el rojito. Ahora, ¿cuánto vale el moradito si tiene la misma dirección, sentido y el mismo tamaño que F? Este moradito también vale F. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto vale el azul? Perdón, el rojo. El rojo, que viene a ser la resultante entre D y E,
este rojito también tiene la misma dirección, sentido y tamaño que F. Entonces el rojito también vale F. Bien, ¿cuántas F me están quedando? Una, que sería el negrito, 2, que sería el moradito, y 3, que sería el rojito. Por lo tanto, la resultante es igual a la suma de las 3F. Y esa sería la respuesta. 3F. La respuesta ganadora sería la D, ¿no? Muy bien. Vayamos con el problema 4. A ver, vamos con el problema 4. Rápidamente, ¿sí? Veamos si hay alguna secuencialidad. A ver, ¿hay alguna secuencialidad? No, ¿no? A ver, vamos por aquí. Parece que no. Ya. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, yo podría convertir esto en un polígono vectorialmente cerrado. A ver, vamos entonces a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el vector D le cambio el sentido, ¿ya? ¿Te parece? Voy a cambiar el sentido. Sería hacia arriba. Pero este vector D ahora va a ser igual a ¿qué? Al vector menos D. Listo. Muy bien. Y también le voy a cambiar el sentido a ¿quién? Al vector A. Entonces vamos a ver, el vector A va a tener el sentido, vamos a poner sentido opuesto. A ver. Otra vez. Sentido opuesto. Listo. Entonces, este sería el vector, ya no A, sino menos A. ¿Te parece? Vector menos A. Muy bien. Ahora sí, ya provoqué un polígono vectorialmente cerrado. Entonces, la secuencia empieza con B más menos D, porque le cambió el sentido, menos D. El siguiente más C. Y el siguiente que se le ha cambiado el sentido, que ahora ya no sería A, sino menos A. Listo. Como es un polígono vectorialmente cerrado, esto debe ser igual a 0. Listo. Muy bien. Note lo que me está quedando. Acá tengo B y C. Voy a poner acá B con C va a ser igual. El menos A pasa al segundo miembro como positivo. Entonces pongo acá A, vector A. El menos D pasa al segundo miembro también como positivo. Listo. Muy bien. Listo. Así es. Bien. Pero me olvidaba de que el vector resultante, lo que me están pidiendo, va a ser igual a la sumatoria de los vectores A más B más C más D. ¿Te parece? Listo. Muy bien. Ahora, por acá voy sospechando porque me sale un B más C. Yo tengo acá un B más C. Entonces vamos a tratar de buscar si por ahí podría ser la respuesta. B más C. Ya. A ver, aquí hay un error, ¿no? Porque este no es más B, sino más D. Así que vamos a borrar. A ver, había un lapsus. Vamos a ver el borradorcito por aquí. Acá está el borrador. Ahí está. Vamos a corregir. Y corregimos. Este vector es más D. Ahora sí. Muy bien. Note. Reemplazando. ¿Qué tenemos? Que el vector resultante es igual a ¿qué? A más B.
¿no? Pero voy a ordenarlo, ¿ya? Voy a ponerlo así. A ver, voy a ponerlo A con D, A más D, y me está quedando estos dos, B más C, vector B más vector C. Listo. Muy bien. Pero, ¿quién es A más D? A más D, ¿quién es? B más C. Entonces, este es B más C. Luego, tenemos un B más C y un B más C. Si sumamos estos, me queda que la resultante va a ser igual a 2 veces la suma de B más C. Y esa sería la respuesta ganadora. Muy bien. Excelente. A ver. Cualquier pregunta, inquietud, por favor anote en el cuaderno. Luego estaremos respondiendo, ¿ya? A ver, miren, observen. Listo. Hacemos, no sé si ya hemos terminado, vamos a ver si tenemos otros problemas más y veamos qué tenemos a continuación. Ajá. Ya, pues. A ver. El último problema, problema 5, y los siguientes son problemas propuestos, lo que ya el alumno tiene que trabajar también. Listo. A ver, tenemos lo siguiente, ¿no? El vector resultante siempre va a ser la suma de... Ah, se me corrió. Ahora sí. El vector resultante va a ser la suma del vector A, vector B, vector C y vector D. En otras palabras, la suma de todos los vectores. Listo. Entonces, este va a ser mi primera ecuación. Pero mira lo que ha ocurrido a continuación. Se le ha cambiado el sentido al vector D, de manera que ahora es el vector menos D, aquí. Y también al vector C, que también se le ha cambiado el sentido, por lo tanto ahora es el vector menos C. Listo. Veamos qué está ocurriendo. Veamos qué está ocurriendo. A ver, si tomamos, vamos a decir, perdón, si tomamos el punto de partida de A, veamos, mira, vector A, luego sigue este vector, secuencia, vector menos C, secuencia B, y finalmente menos D. Es un vectorial, polígono vectorial cerrado. Así es. Entonces vamos a anotar. Como es un vectorial cerrado, debe ser igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a decir lo siguiente. A ver, el vector resultante va a ser la suma de A menos D, menos C, perdón. ¿Quién sigue? B más B y menos D. Listo. Como es un polígono vectorialmente cerrado, este es igual a 0. Listo. Pero observo que en las alternativas aparece C y D. Entonces sospecho lo siguiente, ¿no? Sospecho lo siguiente. A ver, voy a tener lo siguiente acá. Pongo A más B y me está quedando menos el vector C con el vector D. ¿Te parece? ¿Sí? Estoy juntando estos dos vectores, el vector C y el vector, perdón, el vector menos C y el vector menos D. Entonces factorizo el signo menos y me queda de esta forma. Y aquí despejamos C y D y me está quedando que el vector C más el vector D es igual al vector A más el vector B. Ahora sí, ya podemos comparar con la ecuación, la primera ecuación,
¿correcto? Aquí. A ver, puedo darme cuenta que este vector C más D, ¿quién es C más D? Es A más B. Muy bien, entonces vamos a reemplazar. Reemplazando, yo tengo que la resultante es igual a A más B con C más D, pero C más D, ¿quién es? A más B, otra vez, A más B. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta finalmente? La resultante sería 2 veces A más 2 veces B, que es lo mismo escribir 2 veces A más B. Y esa sería la respuesta. Muy bien. Creo que llegamos a la parte final. Y esa es la respuesta. Bien, a continuación tenemos problemas propuestos. Ya esos problemas se puede trabajar en grupo, en el aula, y traten de intercambiar sus avances, ¿no? Para poder aprender uno del otro. Bien, alumnos, eso ha sido todo. Así que les deseo éxito en la resolución de los problemas propuestos. ¿Ya? No se olviden, siempre revisen su carpeta de Cubicol y allí van a tener siempre el cuestionario y también la diapositiva, ¿ya? Donde van a poder encontrar los problemas propuestos. ¿Ya? Listo. Eso sería todo. Vámonos. Muchas gracias.